Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Laizola, soy kinesiólogo de staff de la sección de cuidados respiratorios del Hospital Italiano. Hoy junto a Juan Martín Núñez Silveira, que también es kinesiólogo del hospital, vamos a estar hablándole de sistemas de detección automática de asincronías paciente-ventilador durante la ventilación mecánica invasiva. Proviene de una revisión narrativa que hicimos en conjunto para ver qué sistemas basados en reglas de experto hay implementados al día de la fecha y publicados en revistas científicas. Juan Martín Núñez Silveira, soy kinesiólogo del Hospital Italiano y en esta oportunidad les voy a comentar del trabajo que presentamos junto a mi compañero Gustavo. Primero voy a definir de qué se tratan las asincronías y esta definición que ven en pantalla. Es la falta de coordinación entre el paciente y el ventilador debido a un desajuste entre la sincronización neural del ventilador a lo largo del ciclo ventilatorio, y esto tiene que ver con la magnitud del apoyo proporcionado y la demanda que tenga el paciente, ¿sí? Estas asincronías o estos desajustes muchas veces tienen que ver con el tiempo, ¿sí? La frecuencia y por sobre todo la demanda que tenga el paciente. Cuando hablamos de sincronización estamos hablando de tres sistemas, ¿sí? El sistema nervioso central, que es el que manda las órdenes a los músculos respiratorios y a la caja torácica, que es la bomba neumática que va a generar las respiraciones, y a su vez la bomba ventilatoria que está dada por el ventilador. Entonces tenemos esta compleja interacción entre tres sistemas, ¿sí? Vamos a tener sistema nervioso central, donde se encuentra el control de la respiración, que va a recibir las aferencias de los quimiorreceptores y los sensores de estiramiento por parte del sistema torácico, que a su vez va a recibir el estímulo por parte del ventilador y también va a enviar su necesidad y demanda a los ventiladores que están controlados por microprocesadores, ¿sí? Como ven, es un sistema complejo donde es fundamental que nosotros logremos una sincronía lo más perfecta posible. Para detectar nosotros que nuestro paciente está asincrónico o disincrónico con el ventilador, requerimos un examen cuidadoso de las formas de onda del ventilador, y a su vez también tenemos otros métodos para poder detectar estas asincronías, ¿sí? Por ejemplo, esta imagen, lo que vemos nosotros son las curvas de una tira de curvas del ventilador. Tenemos la curva de presión, curva de flujo, que tienen una forma que nosotros sabemos que es normal y una forma alterada, en este caso como muestra la flecha. Acá está faltando parte de la presión de la vía aérea, lo que nos hace pensar que se está produciendo una asincronía, y además nos damos cuenta porque tenemos por debajo, en la curva de abajo, la actividad eléctrica del diafragma, donde están definidos los tiempos mecánicos, tiempos neurales, ¿sí? Y la actividad del músculo. Nosotros, observando las curvas, podemos detectar estas asincronías. A su vez, las asincronías se pueden clasificar de acuerdo a la parte del ciclo donde aparecen, la parte de las variables de fase. Sí, es la clasificación más fácil y la que utilizamos para enseñar este tipo de tópicos, donde vamos a encontrar en la fase de inicio las asincronías de disparo, disparo demorado y autodisparo, las asincronías de límite, ¿sí? En la fase donde se debe sostener la demanda, vamos a ver asincronías de flujo insuficiente y overshoot, y asincronías de ciclado, donde se van a manifestar alteraciones de los tiempos principalmente, donde vemos ciclados tardíos, ciclados prematuros, dobles disparos y el trigger reverso, que aparece en esta categoría, pero también podría estar en las asincronías de límite. Dentro de las asincronías de base hay una sola, que es la alteración de el vaciamiento del pulmón y tiene que ver con algún mal funcionamiento de una válvula. Por eso no ven un nombre de asincronías. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esta situación? Bueno, las asincronías van a provocar tanto disfunciones diafragmáticas como proba- eh, probabilidades de prolongar la estadía de los pacientes en la terapia intensiva y la dependencia del ventilador, ¿sí? Con dificultades en el winning, alteraciones neurofisiológicas persistentes, disnea. Esta es una sensación de falta de aire que el disconfort con la ventilación mecánica le va a producir a nuestro paciente, y alteraciones del sueño que van a tener impactos directamente cognitivos en el paciente que está críticamente enfermo.
Entonces, como ven, las asincronías son el centro, ¿sí?, de estas múltiples disfunciones. Y varios trabajos representan estas situaciones. Por ejemplo, en este trabajo vemos cómo hay una asociación entre la presencia de asincronías con la duración de la ventilación mecánica. Varios trabajos reportan esta relación. También vemos una alta relación entre la frecuencia en la que ocurren las asincronías, ¿sí?, en determinado tiempo. Estos trabajos los denominaron como clusters, ¿sí?, agrupamiento de asincronías en determinado tiempo tienen un peor resultado, ¿sí? En este trabajo, por ejemplo, vemos en esta revisión, en realidad, lo que vemos es cómo se asocian a una mayor mortalidad. Cuando hablamos de sistemas basados en reglas de expertos, nos referimos a software que toman la señal de flujo o presión o cualquier otra señal, como podría ser la señal eléctrica del diafragma, y lo que hace a través de la transformación de esas señales es producir indicadores que a través de un umbral definido por los expertos permiten identificar el evento en cuestión. Lo que van a hacer estos sistemas es dividir la ventilación a ventilación en sincrónicas y asincrónicas. Y a su vez, algunos software lo que van a hacer es un periodo de tiempo, van a ver qué porcentaje de las ventilaciones son sincrónicas. Cuando hablamos de sistemas basados en reglas de expertos, nos referimos a software que toman la señal de flujo o presión o cualquier otra señal, como podría ser la señal eléctrica del diafragma, y lo que hace a través de la transformación de esas señales es producir indicadores que a través de un umbral definido por los expertos permiten identificar el evento en cuestión. Lo que van a hacer estos sistemas es dividir la ventilación a ventilación en sincrónicas y asincrónicas. Y a su vez, algunos software lo que van a hacer es un periodo de tiempo, van a ver qué porcentaje de las ventilaciones son sincrónicas. Por ejemplo, en este trabajo de 2008, Chen utilizó 14 pacientes en los que grabó la señal de presión y de flujo y a través de un software hecho en C++, permitió identificar esfuerzos inefectivos durante la fase expiratoria a través de las variables de máxima deflexión en la curva de presión y máxima deflexión en la curva de flujo durante la expiración. Con este software obtuvo una área debajo de la curva para el análisis ROC de 0,90 entre 0,98 y 0,97. Este otro trabajo, hecho en 2011 por Blanche y colaboradores, validaron un software llamado Better Care que después desarrollaron como un producto que hoy se comercializa en Europa, que permite identificar esfuerzos inefectivos también. Para validar este sistema, contrastaron sus predicciones contra la señal eléctrica del diafragma, poniendo un umbral para definir un esfuerzo inspiratorio como una deflexión mayor a un microvolt, y también lo validaron contra la opinión de 5 expertos en los que definieron si había esfuerzos inefectivos o no. Lo que hace en fondo este software es genera una curva de flujo ideal, que es el trazado que se puede ver en negro, y lo contrasta contra la curva de flujo real, el trazado en rojo. En la izquierda vemos una ventilación sin asincronía y a la derecha vemos una ventilación de un esfuerzo inefectivo marcado en gris. Una diferencia entre las dos curvas mayor al 42% tenía una efectividad diagnóstica de 0,96, un intervalo de confianza entre 0,95 y 0,97 cuando se la comparaba contra la opinión de 5 expertos. Y una sensibilidad y especificidad bastante elevadas, una especificidad del 99% y sensibilidad del 65% cuando se la contrastaba contra la actividad eléctrica del diafragma.
En este trabajo de Gutiérrez y colaboradores de 2011, lo que hicieron los autores fue utilizar la señal de flujo y presión, transformarlas a través de la función espectral y así obtener dos variables, el DC y el H1, que su cociente era el grado de sincronía que tiene el paciente. Se pueden ver en los gráficos de la derecha que la función espectral de un paciente sincrónico, el panel A, tiene un patrón bien regular, mientras que el panel B, el de abajo, tiene un patrón bien irregular. Entre estos dos tipos de pacientes nos vamos a encontrar el grosso de los pacientes que son los que suceden en el nivel C, que vemos partes sincrónicas y asincrónicas, un patrón mixto como describen los autores. Tener un cociente H1 de C menor al 42% era muy buen predictor comparado contra el índice de sincronías calculado manualmente por expertos cada 30 minutos. Esto se evidenció por un área debajo de la curva de 0,91 en el análisis ROC. Lo original de este trabajo es que ya identifica cualquier tipo de asincronía porque presupone que la función espectral de un periodo asincrónico es radicalmente distinta de la función espectral de un paciente sincrónico. En este trabajo de 2013 de Cinderby y colaboradores, utilizó un dataset hecho en un estudio de Colombo que como señal adicional, además de la de flujo y presión del ventilador, tenía la señal de la actividad eléctrica del diafragma. Como el diafragma es el principal músculo de la inspiración, tener esa señal permite determinar bien los tiempos neurales del paciente, que no siempre se corresponden con los tiempos mecánicos del ventilador. Con lo cual, lo que acá definieron los autores fue el inicio de la inspiración neural con tres niveles de umbral, 0,25, 0,5 y 1 microvolt respecto a esta señal de la actividad eléctrica del diafragma, y el final como una caída hasta el 70%, con lo cual ahí ya tenían el periodo en el que estaba la actividad neural inspiratoria del paciente. Esto lo contrastaban contra la actividad mecánica del ventilador gracias a la señal de flujo y presión, con lo cual construyeron este indicador, el Neural Index, que ya no dice si una ventilación es sincrónica o asincrónica, sino que todas las ventilaciones tienen algún grado de. Este trabajo fue muy original respecto a eso y tuvo una calidad diagnóstica elevadísima. Para ser más preciso, lo que encontraron estos autores fue una correlación intraclase contra la opinión de expertos de 0,95, reproduciendo muy bien esta expertise de los profesionales de la salud. Lo que tiene como detrimento es que para poder calcular el Neural Index se necesitaría tener colocado un catéter que nos permitiera medir la actividad eléctrica del diafragma, que en la mayoría de los pacientes eso no es viable. En estos gráficos también extraídos de este trabajo se puede ver cómo en el panel A se ve un paciente que tiene la mayoría de las ventilaciones bien sincrónicas. Se ve que por cada ventilación del respirador, que es lo que se ve en el segundo gráfico, hay una ventilación, una actividad neural en la actividad eléctrica del diafragma. Mientras que en el panel B se puede ver un paciente que más de la mitad de las ventilaciones son asincrónicas, o se podría decir que cada esfuerzo del paciente tiene poca correlación con la actividad del ventilador, y esto se evidencia porque en el gráfico de la actividad eléctrica hay dos ventilaciones y en el gráfico del ventilador hay solo una. En el tercer panel se ve un paciente con poca actividad eléctrica del diafragma, en el que el grosso de las ventilaciones son bien correspondidas. Vale la pena notar que en el gráfico de cajas que proponen los autores para ver qué grado de sincronía del paciente con el ventilador, la mayoría de las ventilaciones caen dentro de la caja que definieron como sincrónica.
Este trabajo bastante reciente, de 2022, realizado por sus colaboradores, lo que hicieron fue, en base a las curvas de flujo y presión, y al tener el flujo, la curva de volumen también, generar un sistema de detección automático basado en un paralelismo que existe con un abordaje nativo de la ingeniería para detectar el daño en sistemas físicos utilizando el bucle de histeresis. Lo que proponen estos investigadores es que los cambios en la elastancia del sistema respiratorio generado en la curva de presión-volumen pueden ser estudiados utilizando el análisis del bucle de histeresis. Dicho enfoque identifica parámetros que identifican la ocurrencia, el tipo y el patrón de los eventos asincrónicos. Luego estas variables son incorporadas en un modelo mecánico no lineal del bucle de histeresis para reconstruir curvas ideales. En función de estas curvas, se mide la magnitud del evento calculando la métrica de disipación de energía entre la curva ideal y la real, y los resultados obtenidos son muy alentadores, ya que lograron un error cuadrático medio menor al 5% en datos experimentales y menor al 10% para la mayoría de los datos provenientes de situaciones clínicas reales. Un punto que vale la pena remarcar de este trabajo: se puede captar una medida de la magnitud de la sincronía, no solo si es sincrónico o asincrónico, esto es similar al trabajo de Cinderby, lo que permite tener un monitoreo continuo, no solo que identifique cuántos eventos suceden, sino qué magnitud tienen y cuánta energía disipan. En este trabajo del grupo argentino Grey Plus, lo que hicieron los autores fue desarrollar un software que permitiera detectar trigger reverso con doble disparo o sin doble disparo. Trigger reverso es un tipo de asincronía que se produce cuando la insuflación del ventilador produce un esfuerzo inspiratorio del paciente. Esto puede venirse acompañado de un doble disparo, que serían dos ventilaciones juntas sin que el paciente se vacíe, con el consiguiente riesgo de volutrauma. Y eh, lo que vieron los autores es que podían lograr una excelente calidad diagnóstica, tanto contrastado contra un dataset que tenía la señal de presión esofágica, que nos permite ver los esfuerzos inspiratorios del paciente, como contra un dataset que estaba clasificado por la opinión de 5 expertos. La precisión diagnóstica de estos trabajos fue de 0,92 para el dataset de presión esofágica y 0,96 para el dataset de la opinión de expertos. Lo que tiene de novedoso este trabajo es que pudo identificar trigger reverso, que es una sincronía muy debatida, difícil de trabajar y que tiene probablemente graves implicancias para el paciente que está siendo ventilado. Hemos llegado al final de esta charla, unas reflexiones finales. Las asincronías son un fenómeno común y están correlacionadas con los resultados de los pacientes. Hay distintas estrategias para modelar el fenómeno que logran similares resultados en cuanto a la precisión diagnóstica, pero que tienen diferentes implicancias en la práctica diaria. Una cosa que cabe la pena de marcar: cada sistema que fue comentado en esta práctica fue desarrollado en general para detectar tipos específicos de asincronías. Todavía no hay sistemas que permitan diferenciar en sincrónico y asincrónico para cualquier tipo de asincronías y después subcategorizar. Y lo otro que cabe la pena remarcar: en esta charla vimos todos sistemas que se basaban en el sistema de regla de expertos y pudimos ver que ninguno pudo englobarlas a todos. Probablemente este desafío pueda ser superado por sistemas de inteligencia artificial que se basen en datos recolectados durante la práctica diaria y etiquetados por distintos profesionales de la salud expertos en el tema. Les dejamos nuestros correos electrónicos por si quieren contactarnos y esperemos que sigan disfrutando de esta gran jornada.